Ayer se llevó el segundo debate para la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Sin lugar a dudas, la mejor opción para continuar con la transformación, con el bienestar del pueblo de la Ciudad de México, es Clara Brugada, candidata por la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, Morena, PT y Verde. De hecho, este lunes 22 de abril ya salieron las encuestas post-debate. Una de las encuestadoras con más prestigio aquí en México es Consulta Mitofsky. Nos revela que hizo una encuesta con boleta y urna simulada. Aquí, por supuesto, vemos a nuestra candidata Clara Brugada, Morena, PT y Verde. Y se hizo la pregunta: si el día de hoy fuera la elección para jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿por cuál partido o candidato o candidata votaría? Y nuestra candidata Clara Brugada está con un 53.3%. Casi 14 puntos de diferencia del candidato Santiago Taboada por el PAN, PRI y PRD, que es de 39.4% que él está. De hecho, no se ha movido. De hecho, desde enero está entre ese rango de entre 38 y 39%. Y bueno, pues también está el candidato por Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, que está con un 7.3%. Las encuestas no mienten. Hay otras encuestas de otras casas encuestadoras que dan una ventaja de 15 puntos de diferencia del candidato de la mafia del poder, Santiago Taboada. Y no mienten las encuestas. Las encuestas dicen que la candidata por la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia, Morena, PT y Verde, será la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Ayer se debatieron dos temas importantes para la población de la Ciudad de México. El primero fue el agua, el vital líquido. Por supuesto, nuestra candidata, como lo ha venido diciendo, es un tema que va a poner sobre la mesa, se va a estudiar, se va a analizar y por supuesto se le va a dar una solución. Y esto deriva de una situación que se presentó en la alcaldía de la Benito Juárez. Como ustedes saben, hace prácticamente un mes, las y los habitantes de esa alcaldía reportaron que el agua que salía de sus tuberías salía con un olor extraño, salía con un olor a gasolina. Bueno, después de realizarse diversos estudios, entre ellos los que realizó el SASMEX, que es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, también por supuesto lo hizo la UNAM, se determinó que esa agua sí está contaminada, no por gasolina, no hay hidrocarburos en el agua. El agua contiene una sustancia que es de la familia de los aceites o lubricantes. Y esta situación es muy grave. Muy grave porque afecta a la población. En esta ocasión, pues afectó a la población de la Benito Juárez. Pero aquí la situación es que, como ha dicho el presidente y como han dicho varios de mis compañeros,
Y como he dicho también, en la política nada es casualidad. Y a mí me parece muy extraña esta situación que se presentó en la alcaldía Benito Juárez. Y de hecho hay situaciones que yo las empiezo a ligar por la situación del proceso electoral que se está llevando a cabo en este año. ¿Qué situaciones empiezo a ligar? Bueno, el ser jefe de gobierno de una de las ciudades más importantes, no solo de México, porque México tiene 3 ciudades importantes: Monterrey, Guadalajara y por supuesto la Ciudad de México. Pero la Ciudad de México, para todo el país, representa algo más que la capital de la República. Representa una apertura en lo económico y en lo cultural. La Ciudad de México tiene muchas cosas. Muchas cosas, como les digo, es el centro financiero. La Ciudad de México tiene a los 3 poderes de la Unión, los 3 poderes más importantes de este país, que es el Ejecutivo en Palacio Nacional, el Legislativo en la Cámara de Diputados de San Lázaro y la Cámara del Senado de la República en el Paseo de la Reforma. Como les digo, es el centro financiero en donde concentra los 3 poderes de la Unión. Y por supuesto, ¿por qué no decirlo? Es la capital cultural y la capital del turismo. ¿Por qué? Porque aquí en la Ciudad de México tenemos de todo. ¿Y por qué digo aquí en la Ciudad de México a pesar de que yo vivo en Ecatepec? Porque vivo muy cerca de la Ciudad de México. Vivo máximo 40 minutos de la Ciudad de México. Y también para nosotros, pues representa una oportunidad laboral, ¿no? Porque recordemos que nosotros tenemos que emigrar a la Ciudad de México para todos los días trabajar, llevarle el sustento día a día a nuestra familia. Ahora, como les digo, es el centro laboral, centro financiero, los poderes de la Unión y turístico. La Ciudad de México, como les digo, es una multiculturalidad. Y por supuesto, representa algo muy importante, ser jefe de gobierno o jefa de gobierno de la Ciudad de México. Aporta por lo menos el 14%, 13.6, 14% del PIB, del Producto Interno Bruto de México. Y bueno, también tiene una población de casi 9 millones de personas. Entonces, aquí se está jugando el todo por el todo. ¿Y por qué lo digo esta situación? Porque siempre se ha dicho que el PAN, el PRI y el PRD, para ellos representa el no tener la Ciudad de México una derrota muy importante para ellos. ¿Por qué? Les digo, es el centro de todo la Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en verdad con esta situación de lo que se presentó en la Benito Juárez hace un mes y de otras situaciones que se han presentado? Como les digo, yo empiezo a ligar muchas cosas. O sea, aquí representa un todo.
Y les vuelvo a repetir, en la política no hay casualidades. ¿Qué voy a esto? Ustedes recordarán cuando en el 2022, 2023 se suscitaron diversas accidentes dentro del sistema de transporte colectivo metro en diferentes líneas. Y en ese tiempo hubo diferentes situaciones que se presentaron. De hecho, estuvo la Guardia Nacional cuidando las instalaciones del metro. ¿A qué voy con esto? Se sabe perfectamente que quien opera más las instalaciones y por ende a los trabajadores es el sindicato del metro. El jefe o director de ese sindicato del sistema de transporte colectivo es un socio activo del PRI, el PAN y el PRD. ¿A qué voy con esto? A que si el mismo que controla a los trabajadores del sistema de transporte colectivo es el mismo que realizó los sabotajes en algunas estaciones del metro. De hecho, se presentaron grabaciones, me parece que en Milenio Televisión, se presentaron grabaciones donde los mismos trabajadores del metro de la Ciudad de México dijeron que esa situación era extraña, porque el realizar esos sabotajes se necesita a alguien experto. Obviamente, ellos se dan cuenta que estas situaciones que se presentaron que fueron muy ligadas. O sea, estuvo una tras otra, tras otra, tras otra. Y se empezaron a suscitar después de lo que ocurrió del lamentable accidente en la línea 12 del metro. El metro de la Ciudad de México representa la columna vertebral de la capital del país, porque es donde millones y millones de personas todos los días, desde las 5 de la mañana que abre hasta las 12 de la noche que cierra, se transportan para ir a sus escuelas, para ir a sus trabajos, para ir al súper, a hacer sus actividades del día a día. Bueno, entonces, ¿cuál era la estrategia de este personaje, del director del sindicato del metro, el líder, el jefe? ¿Cuál era la estrategia de él? Por supuesto, estrategia que estaba ligada, porque siendo socio activo del PRI, el PAN y el PRD, obviamente era para provocar el enojo de las personas, de los ciudadanos. Justamente cuando se empezó el proceso electoral para la presidencia de la República. Cuando todavía estaba la doctora Claudia Sheinbaum, se presentaron estas situaciones.
Todo tiene un origen, todo tiene un porqué. Obviamente este cuate, el director del sindicato del metro, ligado con el PRI, el PAN y el PRD, pues realizaron estos sabotajes. Obviamente contrataron a personas que saben cómo se mueve el sistema de los vagones del metro. Y era perjudicar la imagen de quien en ese momento iba a aspirar y que hoy es la candidata a la presidencia de la República. Y era también darle una mala imagen al gobierno de Morena, al gobierno que en ese momento estaba gobernando o está gobernando la Ciudad de México. Y bueno, por un lado ese es un tema. Los sabotajes que se hicieron al metro. Se le puso la Guardia Nacional al metro y curiosamente empezaron a bajar estos sabotajes. Curiosamente lo digo porque empezó la Guardia Nacional a hacer vigilancia en todas las instalaciones del metro y se empezaron a disminuir estos sabotajes. Ya no fue tema después, porque vino todo el proceso electoral que fue del 2023 hasta lo que va a ser el próximo 2 de junio del 2024. Y se quedó ese tema así. Ahora, como les digo, yo he ligado todos estos temas, toda esta situación, con lo que está pasando actualmente en la alcaldía de Benito Juárez. Hay un pozo que está en la alcaldía Álvaro Obregón, que se llama Alfonso XIII. Ese pozo surte de agua precisamente a la alcaldía Benito Juárez. Esta situación, como les digo, se presentó a mediados de marzo. Como les digo, se hizo estudios, salió de que sí estaba contaminada el agua con aceite, lubricante, pero la situación no queda ahí. Y hoy el gobierno de la Ciudad de México está precisamente viendo esta situación. Lo está viendo como un sabotaje. Un vil y asqueroso sabotaje de la oposición. Ellos siempre han querido la Ciudad de México. Ya les expliqué el por qué quieren la Ciudad de México. Para ellos, el PRIAN representa un negocio, como le dicen, un negocio gordo. Vamos a ponerle así. Porque no solo es hacer inversiones, es tener al poder con el centro financiero del país, con el centro de los 3 poderes de la Unión, con el centro laboral. Es tener ese poder. El PRIAN quiere tener ese poder. Para ellos representa una pérdida enorme para esos 3 partidos. Para el PRI, para el PAN y para el PRD. Y hoy, al ver que están muy abajo en las encuestas, como les digo aquí, las encuestas no mienten. No mienten. Su candidato está por lo menos 15 puntos abajo de Clara Brugada. Y ellos son expertos en hacer este tipo de sabotajes.
con el fin de que pues, Morena tenga una mala imagen, subir en las encuestas, ganar la Ciudad de México y así poder hacer sus tratos sucios. ¿Y qué tratos sucios son? Ayer nuestra candidata a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, lo dijo. Y algo, por supuesto, algo que no querían los prianistas que se tocara. No querían los prianistas que se tocara este tema. De hecho, Santiago Taboada hasta presentó una queja en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, con el fin de que no se tocara el tema del cártel inmobiliario. Es un tema en donde agarras los toros por los cuernos. Es un tema que opaca a la oposición por su corrupción, por la impunidad que han tenido quienes participaron en el cártel inmobiliario. Pero, ¿cómo se dio este cártel inmobiliario? El PAN ha gobernado más de 20 años la alcaldía Benito Juárez. La alcaldía Benito Juárez es una de las alcaldías en donde se tiene, pues, mayor poder adquisitivo, ¿no? Y los prianistas, pues, como todo lo ven negocio, hasta la piedra más fea que te puedas encontrar en el piso, hasta eso los prianistas lo ven negocio. Para ellos, el suelo de la Benito Juárez representó un negocio redondo. Ustedes me imagino que han oído hablar del cártel inmobiliario. Todo empezó desde que diversos personajes, Jorge Romero, Santiago Taboada, Mauricio Tabe y el exalcalde de la Benito Juárez, que hoy está detenido precisamente por el cártel inmobiliario, por la corrupción, Christian von Roerich, se reunían en un restaurante que se llamaba Ocean, me parece. Se reunían en ese restaurante que se llamaba Ocean. Obviamente, pues a tratar todos estos tipos de enjuagues, ¿no? De ahí derivaron muchas situaciones. Él dice, ok, a mí me autorizaron para construir tal edificio. A ver. De pronto se construye un edificio que el gobierno autorizó de 5 pisos. 5 pisos. El gobierno autorizó un edificio de 5 pisos. ¿Y saben lo que hicieron estos corruptos? Aumentaron 3 pisos más a ese edificio que estaba autorizado solo para 5 pisos. O sea, imagínense. Obviamente, ¿qué representaba para ellos construir esos 3 pisos de más? Negocio. Era rentas. Era mayores ingresos. Entonces, obviamente, pues, ¿qué sucedió? Que no estaban acatando la ley. No estaban acatando lo que el gobierno había autorizado.
Y ayer mismo lo mencionó Clara Brugada. Si el problema del agua ha persistido por la situación climática que se vive mundialmente, porque no solo aquí en México no hay lluvias. No hay lluvias en casi todo el mundo por el calentamiento global. Porque si no llueve no se llenan las presas. Esto ya está dicho. Ahora, estamos cuidando al medio ambiente. Estamos tratando de cuidar a los árboles, a los que nos dan oxígeno, a los que pueden reducir el calor. Y estos corruptos construyen y construyen edificios a más no poder. Obviamente, ¿qué significa esto? Menos árboles, menos agua y más contaminación. Porque para construir un edificio, si ese terreno está asentado en donde hay árboles, o creció un árbol o unas plantas, pues es derribar todo. Es cortarlo. Y como les digo, una alcaldía se puede oponer a construir un edificio. Porque para eso existen los alcaldes. No nada más es el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno central. Cada alcalde de la Ciudad de México, de las 16 demarcaciones de la Ciudad de México, tiene la responsabilidad de cuidar su área, de cuidar a la población que lo eligió. Y este señor y todos los que estaban involucrados, como les digo, eran varios funcionarios, no solo de la alcaldía Benito Juárez, sino también a uno de los representantes en el Congreso de la Ciudad de México por la bancada del PAN, Jorge Romero. Todos estaban coludidos en el cártel inmobiliario y vieron al suelo de la Benito Juárez como un negocio redondo. Son corruptos y querían impunidad. Querían impunidad, Se les acusó de construir 264 pisos irregulares. Fíjense, 264 pisos de pura corrupción. Por eso no quisieron a Ernestina Godoy. Porque ella, como fiscal de la Ciudad de México, estaba investigando a estos corruptos. Y la bancada del PAN no la ratificó como fiscal precisamente para que no se investigara esta situación del cártel inmobiliario. Entonces, hay que tener autoridad moral para ir a un debate y decir toda una sarta de mentiras como lo hizo Santiago Taboada. Santiago Taboada representa para la Ciudad de México una amenaza. Representa lo más podrido que hay en el PAN, en el PRI y el PRD. Y que él es el líder, el jefe del cártel inmobiliario, que construyó 264 pisos de pura corrupción. Entonces, si hay crisis del agua, una, por las lluvias.
no ha llovido lo suficiente, como les digo, para llenar las presas. Y la otra es ese tipo de corrupción. Es ese tipo de malos manejos. Y la contaminación que se vivió en la Benito Juárez del agua tiene un origen, tiene una razón. El PAN quería desestabilizar al gobierno de la Ciudad de México, darle una mala imagen a Morena para quedarse con lo que veían como negocio, porque a la Ciudad de México no la están viendo como otra cosa. A la Ciudad de México la están viendo como un negocio. Y es grave de verdad que el candidato Santiago Taboada y toda su mafia que tiene por atrás, que es Alito, Marco Cortés y este señor Zambrano del PRD, representan la peor mafia que ha habido en la Ciudad de México. Ahora, si vamos a entrar de lleno a lo que es el agua, ¿cómo ha tratado el PAN el tema del agua? ¿Cómo ha tratado este tema? Lo vimos en Querétaro. En Querétaro se privatizó el agua con la llamada Ley Curi, que se llamó esa ley así por el gobernador Curi de Querétaro. Se privatizó. Ahora son empresas privadas que ven la regularidad del agua. Ya no es el gobierno, ahora son empresas privadas. Y todo porque el PAN en el Congreso de Querétaro votó a favor de que se privatizara el agua. ¿Y por qué salió esto de la Ley Curi? Porque ayer nuestra candidata presentó precisamente un reportaje del diario 24 Horas, me parece que fue, en donde dice que Santiago Taboada llamó a que se privatizara el agua porque no había solución. Fíjense cómo son tan corruptos. Como les digo, el PRIAN, y se los puedo asegurar, y lo hemos visto, el PRIAN, el PRI, el PAN y el PRD nunca han visto por la población que han gobernado. No nada más de esta situación del agua, como lo que pasó en Querétaro con la Ley Curi, que se privatizó. No nada más con el que Santiago Taboada está llamando para que se privatice el agua, sino que ellos son puros negocios lo que quieren hacer. Privatizar todo. Darle a sus amigos, compadres, todo. Lo vimos con Salinas. Privatizó puertos, aeropuertos, bancos, la siderurgia. Privatizó, ustedes recordarán, el Canal 13. Teléfonos de México. Lo vimos también con Cedillo, cuando privatizó los trenes de pasajeros. Entonces, eso ha sido una constante del PRI y el PAN. Privatizar. Y es muy grave porque quienes pagan las consecuencias de estas privatizaciones es el pueblo.
Y no se están dando cuenta lo grave, lo perjudicial que puede ser para el pueblo. También Calderón, Peña Nieto privatizó o querían privatizar Pemex, CFE. Entonces, ha sido una constante para el PRI, el PAN y el PRD esta situación de las privatizaciones. Por eso el pueblo ya los repudia. Por eso ellos están en el basurero de la historia. Por hacer este tipo de cosas y perjudicar a lo más sagrado, al pueblo, a la patria. Entonces, yo creo que aquí estos dos temas, tanto de agua como de transparencia, combate a la corrupción, es algo en el que Santiago Taboada no es experto. No es experto ni él ni sus partidos que lo están postulando. Lo vimos. No solo con él, sino en los gobiernos anteriores. Entonces, yo creo que tenemos que tener conciencia, primero, tener memoria histórica sobre esta situación. Les vuelvo a repetir, en la política no hay casualidades. Y esta situación que se presentó de la contaminación del agua de la Benito Juárez, lo que se había presentado en el metro, de los sabotajes al metro, y del cártel inmobiliario, y de cómo ven a la Ciudad de México los prianistas, es una situación que se debe de no solo ver en el sentido común, sino ver a fondo de cuál ha sido la raíz del problema. ¿Y qué va a pasar si en algún momento, Dios no lo quiera, gana el PRIAN? Bueno, pero toco madera para que eso no pase. Pero digo, nada en la política está escrito. Y también es algo que yo he aprendido en los pocos años que he tenido en este noble oficio. Que en la política no hay casualidades y también en la política no hay nada escrito. Entonces yo invito a las y los habitantes de la Ciudad de México a que reflexionen su voto. Estamos muy bien en las encuestas. Estamos, por supuesto, 15 puntos arriba del candidato del PRIAN. Y eso nos tiene muy contentos. Pero no hay que confiarnos. Y no hay que darle un voto de confianza al PRIAN. Porque ese puede ser nuestro más grave error en un futuro. Y hay que tener mucha memoria histórica. Amigas, amigos, me da mucho gusto poderlos saludar. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Ya está. Salomón Chertorivsky, que está con un 7.3%.